Ya hablando de España, vamos a revisar lo que ha ocurrido en los últimos meses. En marzo vimos la intensidad con la que el coronavirus golpeó a los países europeos y los altos índices de mortalidad que dejó. Pero ahora que se han dado rebrotes, el número de muertos ha sido menor. ¿Cuál es la razón? Esto es lo que nos dicen algunos especialistas. Durante los primeros meses del año, España fue uno de los países europeos más afectados por el COVID-19. A finales de marzo alcanzó el punto más alto en contagios y muertos. Las medidas de confinamiento y cierre de actividades lograron controlar la pandemia y se alcanzó el punto más bajo a principios de mayo. La reapertura de actividades y relajamiento de medidas provocaron el repunte de casos a principios de julio. Desde entonces los casos han seguido en aumento hasta alcanzar niveles más altos que los de marzo. Pero a pesar del aumento en los casos, los registros de personas fallecidas por COVID-19 no han aumentado en la misma proporción. De acuerdo con un análisis de especialistas de la Universidad de Valencia, esto se debe a varios factores. El cambio en la definición de casos. Al principio de la pandemia solo se contaban los casos graves, pero a partir de mayo se comenzó a incluir a casos con menor gravedad y a realizar más pruebas PCR para detectar casos con mayor rapidez. En marzo, el 67% de los afectados por COVID-19 eran mayores de 60. En agosto, este grupo de la población representó solo el 15% de los casos. Antes de mayo, el 44% de los casos requerían hospitalización y el 5% iba a terapia intensiva. En los últimos 3 meses, solo el 5% de los casos han requerido hospitalización y 0.4% terapia intensiva. Además, se han aplicado mejores protocolos durante y después de la enfermedad. A finales de mayo, España impuso el uso obligatorio del cubrebocas. Un estudio de la Universidad de California y la Universidad Johns Hopkins demostró que el uso del cubrebocas reduce la probabilidad de contagio de COVID-19 y el nivel de gravedad de la enfermedad. Bueno, por cierto, veamos cómo van las cifras del coronavirus en el mundo. Hasta el momento hay más de 950,000 muertos por COVID-19 en todo el mundo. Estados Unidos es la que encabeza la lista con 198,000 muertos. Brasil se le acerca con 136,000. India ya rebasó los 84,000 muertos. Y como ya vimos, México ha llegado a los 72,803 personas que han perdido la vida por coronavirus. En las últimas 24 horas, Estados Unidos y Brasil sumaron más de 800 muertos cada uno. India registró más de 1,100 muertos, más de 96,000 casos en un solo día, y México aumentó 624 muertos y 4,841 casos nuevos en un solo día.